Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo funciona la anestesia en vuestro cuerpo? ¿Es posible despertarse en mitad de una operación? ¿Y cuál es el riesgo de morir debido a una anestesia? Cuando los médicos nos dan la noticia de que tenemos que pasar por quirófano, es normal que sintamos cierta angustia al pensar en el momento de perder la consciencia. Surgen entonces muchas preguntas. ¿Y si se pasan con la dosis? ¿Puede ser letal? ¿Y si se quedan cortos y me despierto en mitad de la cirugía? ¿Sentiré dolor? Lo primero que debemos saber es que la anestesia es básicamente la interrupción temporal de la transmisión del dolor al cerebro. Es un estado reversible y controlado que puede afectar a todo el cuerpo o solo a una parte. En este vídeo queremos aportaros un poco de luz para aclarar las dudas que suelen surgir sobre el tema, pero recordad que, si vais a someteros a una intervención, nadie os informará mejor que el anestesista que os hayan asignado, ya que es quien conoce realmente vuestro caso particular. Para valorar la tranquilidad que se vive hoy en un quirófano, primero debemos viajar a una época donde la cirugía era casi sinónimo de tortura. Antes de que tuviéramos los fármacos modernos, hacia mediados del siglo XIX los pacientes debían enfrentarse a los terribles dolores que prometía la mesa de operaciones, ya fuera una cirugía abdominal o incluso la amputación de una pierna, con tácticas de baja efectividad y alto riesgo. En la antigüedad, por ejemplo, usaban la paleoanalgesia, brebajes de opio, mandrágora o alcohol que servían para atontar al paciente. En los casos más desesperados, se llegaba a golpear a la persona con un palo en la cabeza para dejarla inconsciente o se presionaban las arterias carótidas del cuello para interrumpir el flujo de sangre al cerebro y provocar un desmayo inmediato con los evidentes peligros que ello conllevaba. Se sabe que los antiguos egipcios utilizaban presión sobre los nervios o frío extremo, además de opio y mandrágora, para provocar lo que llamaban un sueño artificial en sus pacientes. Ya en la Edad Media encontramos la famosa esponja somnífera, el primer gran intento de anestesia por inhalación. Aunque a menudo se atribuye por error a los antiguos griegos, esta técnica, que consistía en empapar una esponja de mar con opio, mandrágora y beleño, fue descrita por médicos árabes como Avicena y perfeccionada más tarde por cirujanos medievales como Teodorico Borgognoni y la Escuela de Salerno. Para despertar al paciente simplemente le aplicaban otra esponja mojada en vinagre caliente. Sin embargo, nada de eso era realmente eficaz para una cirugía mayor. En la primera mitad del siglo XIX, hace no tanto, el éxito de un cirujano se solía medir por su velocidad, que al no existir aún la anestesia, era esencial para reducir el dolor y aumentar las posibilidades de que el paciente pudiera sobrevivir. El británico Robert Liston, conocido como el cuchillo más rápido de Londres, era capaz de amputar una extremidad en apenas 28 segundos, pero esa prisa tenía un precio. En una ocasión Liston fue tan rápido que amputó también los dedos de su ayudante y, del susto, un espectador murió de un infarto. Los tres fallecieron. Todo un récord teniendo en cuenta que solo estaba operando a un paciente. Es el único caso en la historia de la cirugía con un 300% de mortalidad. Si es que es cierto, porque muchos historiadores consideran que esta historia del 300% de mortalidad es en realidad una leyenda. De hecho, Robert Liston no fue para nada un carnicero negligente. Al contrario, gracias a su velocidad, lograba que sobrevivieran 9 de cada 10 pacientes, una cifra impresionante, en un tiempo donde lo habitual era que muriera 1 de cada 4. Ese escenario de pesadilla y prisas quirúrgicas estaba a punto de desaparecer. Para entender la revolución que vivió el ser humano, debemos hablaros de 2 dentistas estadounidenses que, aunque hoy son héroes de la medicina, en lo personal terminaron viviendo una auténtica tragedia griega. Todo empezó en diciembre de 1844.
Horace Wells, un dentista de Hartford, en el estado de Vermont, asistió a una exhibición de feria donde se inhalaba gas de la risa, es decir, óxido nitroso para divertir al público. Wells se fijó en que un voluntario se golpeó con fuerza la pierna mientras estaba bajo los efectos del gas y no sintió absolutamente nada. Al día siguiente, Wells decidió probarlo en sí mismo. Pidió que le sacaran una muela tras inhalar el gas y al despertar exclamó que no había sentido nada. Convencido de su hallazgo, viajó a Boston un mes después para hacer una demostración ante los mejores cirujanos de la época en la Universidad de Harvard. Pero la suerte no estuvo de su lado. El paciente, un estudiante, gritó de dolor durante la extracción. Aunque el joven admitió después que apenas había sentido nada, el daño ya estaba hecho. Los médicos y estudiantes presentes echaron a Wells del anfiteatro al grito de ¡fraude! Y Wells regresó a su casa completamente hundido. Sin embargo, entre el público de aquel fracaso se encontraba William Morton, quien había sido socio y alumno de Wells. Siguiendo el consejo de su profesor de química, Charles Jackson, empezó a experimentar con una sustancia diferente, el éter sulfúrico. Tras probarlo con éxito en sí mismo, en sus mascotas e incluso en una extracción dental privada en septiembre de 1846, Morton consiguió que el prestigioso cirujano John Collins Warren le diera una oportunidad en el Hospital General de Massachusetts. La mañana de la cirugía, el ambiente en el anfiteatro, hoy conocido como el Ether Dome, estaba cargado de una gran tensión. Los médicos esperaban otro fraude como el de Wells. El paciente se llamaba Gilbert Abbott, un joven con un tumor en el cuello. Morton llegó unos minutos tarde con un inhalador de vidrio que había diseñado él mismo. Administró el vapor y a los pocos minutos, Abbott quedó inconsciente. Warren realizó la incisión y por primera vez en la historia de aquel hospital, el quirófano se quedó en silencio. No hubo gritos ni correas para atar al paciente. Al terminar, cuando Abbott despertó y dijo que solo había sentido un rasguño, Warren se giró hacia la audiencia y pronunció la frase que borró para siempre la humillación de Wells. «Caballeros, esto no es un fraude». Aunque Morton usaba éter y no el gas de Wells, el éxito de aquel día demostró que Wells no era un charlatán ni un loco, simplemente había tenido mala suerte. La ciencia acababa de demostrar que su sueño de operar sin dolor era por fin una realidad. Aquel éxito desató una batalla legal feroz, conocida como la Guerra del Éter, entre Wells, que reclamaba haber sido el primero en descubrir la anestesia años antes con el óxido nitroso, Morton, que quería patentar el invento bajo el nombre de Letheon para hacerse rico, y Jackson, el profesor de química, que defendía que la idea original había sido suya. El final de Wells y Morton fue muy triste. El primero se volvió adicto al cloroformo, perdió la razón y se suicidó en prisión en 1848. Morton, por su parte, gastó toda su fortuna en juicios y murió de un derrame cerebral, arruinado y obsesionado con el reconocimiento que nunca le dieron en vida. Hoy sus nombres figuran en los libros de historia. Tras aquel éxito del éter en 1846, la anestesia dejó de ser un experimento para convertirse en una carrera tecnológica y científica increíble. Una pequeña precisión técnica. La anestesia es el estado de insensibilidad o el acto médico en sí, y los anestésicos son los agentes, los fármacos o gases que provocan ese estado. Solo un año después del éxito de Morton, en 1847, el obstetra escocés James Young Simpson descubrió que el cloroformo era incluso más potente que el éter. Simpson estaba obsesionado con aliviar el dolor del parto, pero se topó con un muro inesperado: la religión. Muchos sectores de la Iglesia, principalmente de la de Escocia y de la anglicana, se oponían citando el Génesis: «Con dolor parirás a tus hijos». La controversia fue tal que incluso se cuenta que una mujer,
agradecida por no haber sufrido durante el alumbramiento gracias a Simpson, decidió bautizar a su hija con el nombre de Anastasia. Sin embargo, el debate no se cerró hasta 1853, cuando la reina Victoria de Inglaterra decidió usar cloroformo para el nacimiento del príncipe Leopoldo. Si la monarca más poderosa del mundo lo usaba, ¿quién era la Iglesia para prohibirlo? Mientras unos dormían todo el cuerpo, otros buscaban cómo apagar solo una parte. En 1884, un joven austríaco de apenas 28 años llamado Sigmund Freud y su colega Karl Kohler empezaron a experimentar con una sustancia que hoy solemos asociar con el tráfico de drogas, la cocaína. Freud notó que al probarla se le dormía la lengua. Kohler, que era oftalmólogo, tuvo una idea brillante. ¿Y si servía para operar ojos? Hasta entonces, las cirugías oculares eran una pesadilla porque el paciente parpadeaba por instinto. Con unas gotas de cocaína en el ojo, Kohler logró la primera anestesia local de la historia. Durante casi 100 años, el gran problema de la anestesia general fue que, para que el cirujano pudiera trabajar sin que los músculos del paciente estuvieran rígidos, había que darle dosis altísimas de gas que lo dejaban al filo de la muerte. La solución llegó en 1942 de la mano del canadiense Harold Griffith. Fue él quien introdujo en el quirófano el curare, un veneno que las tribus amazónicas ponían en sus flechas para paralizar a sus presas. Al usarlo en dosis controladas, se lograba que el paciente estuviera totalmente relajado sin necesidad de envenenarlo con un exceso de gas anestésico. Fue el nacimiento de la anestesia moderna de alta precisión. Y llegamos a finales de los años 70 y al descubrimiento del anestésico estrella, el que se usa actualmente en casi todas las cirugías y colonoscopias del mundo, el propofol. Su historia fue una carrera de obstáculos que se prolongó durante 13 años. Todo empezó con un hombre llamado John B. Glenn. Curiosamente, Glenn no era médico, sino un veterinario escocés que trabajaba para la farmacéutica Ethei, que hoy conocemos como AstraZeneca. En los 70, el gran problema de la anestesia no consistía solo en dormir al paciente, sino en cómo despertaba. Se usaba sobre todo el tiopental, un fármaco que cumplía su función, pero que dejaba una resaca terrible. Los pacientes tardaban horas en despejarse, se sentían fatal y solían sufrir náuseas y vómitos constantes. Glenn se propuso encontrar algo diferente. Quería un interruptor que se pudiera apagar y encender casi al instante sin dejar rastro químico en el cuerpo. Para dar con el propofol, Glenn y su equipo tuvieron que probar más de 5.000 compuestos químicos. Finalmente, el 23 de mayo de 1973, identificaron la molécula número 2,6-diisopropilfenol. Resulta muy curiosa la manera en que lograron comprobar que funcionaba mejor que el resto. En el laboratorio ponían a ratones a caminar sobre una varilla horizontal delgada. Los ratones dormidos con el anestésico antiguo, tiopental, despertaban, pero estaban tan borrachos que se caían de la varilla continuamente. En cambio, los ratones que recibían propofol despertaban y a los pocos minutos eran capaces de mantener el equilibrio y caminar por la varilla como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no fue tan fácil. Se encontraron con un problema. El propofol puro es básicamente un aceite, y como bien sabéis, el aceite y el agua o la sangre no se mezclan. El primer intento de lanzarlo al mercado fue un desastre. Para que resultara soluble, lo mezclaron con una sustancia llamada Cremofor EL. Sin embargo, provocaba reacciones alérgicas graves en los humanos. El proyecto estuvo a punto de ser cancelado y olvidado para siempre, pero Glenn no se rindió. Tras años de investigación, tuvieron la idea de crear una emulsión lipídica. Mezclaron el propofol con aceite de soja y fosfolípidos de yema de huevo. Esa mezcla le dio su característico color blanco lechoso,
por lo que es habitual que en los quirófanos lo llamen la leche de la amnesia. Gracias a esta fórmula lechosa, el propofol fue finalmente aprobado en 1986. Su impacto ha sido tan grande que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo incluyó en su lista de medicamentos esenciales. El reconocimiento a John Glenn le llegó en 2018, cuando este hombre que cambió la forma en que el mundo entero se enfrenta a una mesa de operaciones, recibió el premio Lasker, considerado por muchos como el Nobel de Medicina de Estados Unidos. El propofol hoy se administra más de 190 millones de veces al año. Si alguna vez os han operado, quizás recordéis ese líquido blanco que os inyectaron antes de quedaros dormidos y que lo deja a un knockout muy rápido, normalmente tras apenas 30 o 40 segundos. Es tan potente que solo puede ser administrado por especialistas, ya que puede detener la respiración en segundos. Quizá a muchos os suene también el nombre del propofol, porque se hizo tristemente famoso en 2009 tras estar implicado en la muerte de Michael Jackson. El artista padecía un insomnio tan severo que recurrió a este fármaco, al que él mismo llamaba su leche, para poder dormir en su casa, sin supervisión médica. Pero Michael Jackson cometió un error fatal. El propofol no produce sueño, produce inconsciencia. Aunque él creía que descansaba, su cerebro nunca pasaba por las fases naturales del sueño, como la fase REM. Simplemente estaba apagado por la química. Esta falta de sueño REM durante meses fue devastadora para su organismo, ya que el propofol engañaba a su cuerpo con una sensación de falso descanso al despertar, impidiendo la regeneración vital que solo ocurre durante el sueño natural. Finalmente, el artista falleció por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina. Tratar un anestésico general como si fuera un simple somnífero es como intentar apagar una vela con un extintor de incendios. Una fuerza desproporcionada que acaba en tragedia. Aquella tragedia nos recordó que la seguridad de la anestesia no reside solo en el líquido que circula por las venas, sino en el médico y los monitores que aseguran que, pase lo que pase, sigas respirando. ¿A qué monitores nos referimos? El último gran hito que se produjo en la anestesia no fue un fármaco, sino la tecnología que vela por nuestra vida. Antes, el anestesista era casi un detective. Tenía que tomar el pulso manualmente y mirar el color de la piel para saber si el paciente estaba bien. Hoy ese trabajo lo hace la tecnología, eso sí, supervisada por un profesional. En los años 70, un ingeniero japonés llamado Takuo Aoyagi fue capaz de saber cuánto oxígeno hay en la sangre en tiempo real, midiendo cómo la luz atraviesa el tejido de un dedo. Antes de esto, los médicos no tenían una forma tan precisa de vigilar la oxigenación segundo a segundo. Esa es la razón de que en la actualidad, si te van a operar, te pidan que te quites el esmalte de uñas si lo llevas, ya que los colores oscuros bloquean la luz del sensor e impiden que el médico detecte si tu oxígeno baja. Y para saber si estás realmente dormido y no solo paralizado, se usa el monitor BIS, el índice biespectral. Es un sensor en la frente que analiza la actividad eléctrica del cerebro y la traduce a un número del 0 al 100. El 100 significa que estás totalmente despierto. Entre el 40 y el 60 es el punto más adecuado para la anestesia general, donde la probabilidad de despertar o recordar algo es prácticamente cero, y menos de un 40 indica una anestesia demasiado profunda. Gracias a este despliegue tecnológico, el riesgo de muerte por anestesia en un paciente sano ha caído muchísimo, como veremos en un momento. Asimismo, estos sensores que miden el oxígeno y la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real permiten a los anestesistas de hoy saber exactamente hasta qué punto estás dormido, eliminando casi por completo el riesgo de despertar por accidente durante la cirugía. Por cierto, no podemos hablar de anestesia sin mencionar un mito que la ficción ha explotado hasta la saciedad, el famoso suero de la verdad. Casi siempre se refieren al tiopental sódico, el popular pentotal,
un anestésico de la familia de los barbitúricos que se usó mucho antes de la llegada del propofol. Entre los años 40 y 50 se puso de moda lo que llamaban narcoanálisis, pensando que este fármaco obligaba a decir la verdad. Pero lo cierto es que el suero de la verdad es una mentira histórica. Lo que hace es provocar una desinhibición tan profunda que la persona se relaja y habla sin filtros, pero eso no garantiza sinceridad. El cerebro puede mezclar realidad con fantasía o simplemente decir lo que cree que el interrogador quiere oír. Al final, el pentotal resultó ser mucho más útil para dormir plácidamente a los pacientes que para arrancarles secretos. Volviendo al tema de los anestésicos generales, hay 3 formas principales de suministrarlos. Una es por vía inhalatoria pura, en la que solo se usan gases. Es la favorita para los niños, porque permite dormirlos suavemente con una mascarilla que a veces huele a frutas, como el sevoflurano, sin necesidad de pinchazos iniciales. Otra es la vía intravenosa total, con anestesias como el propofol, haciendo todo el trabajo mediante bombas de infusión continua. Y por último, tenemos la anestesia balanceada, que es la más frecuente en adultos. Es un combo. Te inyectan el propofol para dormirte rápido y luego usan gases para mantenerte estable durante el resto de la cirugía. Los gases tienen una gran ventaja. El médico puede medir exactamente cuánto gas sale de tus pulmones en cada respiración, lo que le permite saber en tiempo real si necesitas un poco más de dosis. ¿Y cómo sabe el médico exactamente cuánto gas estás procesando? El paciente está conectado a un circuito cerrado a través del tubo o la mascarilla. La máquina de anestesia tiene unos sensores láser o infrarrojos que analizan el gas que entra y, sobre todo, el que sale de tus pulmones en cada exhalación. Al comparar lo que te inyecta con lo que tú devuelves, el anestesista sabe cuánto gas ha absorbido tu cerebro. Es como tener un contador de luz que le dice respiración a respiración, si el efecto está bajando o si es el adecuado. Un detalle que quizá os va a sorprender es el impacto ambiental de los anestésicos. No estamos hablando de los que nos ponen por vía intravenosa, como el propofol, que tienen una huella de carbono muy baja, sino de los gases anestésicos inhalatorios. Resulta que son potentes agentes de efecto invernadero que acaban en la atmósfera tras ser exhalados. El desflurano, por ejemplo, es especialmente agresivo. Usarlo durante una sola hora de cirugía equivale a conducir un coche moderno durante 360 kilómetros. En cambio, el sevoflurano es mucho más respetuoso. Esa misma hora de anestesia solo equivale a recorrer unos 5 o 10 kilómetros. Por eso muchos hospitales están dejando de usar los gases más contaminantes para cuidar también del planeta mientras cuidan del paciente. Y la Unión Europea ha planificado la prohibición total del desflurano para el año 2026 debido a su impacto climático. A menudo pensamos en la anestesia como en un simple sueño, pero la ciencia nos dice que es algo mucho más complejo. Es más bien un coma reversible controlado por fármacos como los que hemos visto. ¿Y cómo funciona exactamente? El cerebro es como un circuito eléctrico. Nuestras neuronas se comunican enviando pequeñas descargas eléctricas. Para que una neurona se encienda y pase un mensaje, por ejemplo un pensamiento o una señal de dolor, necesita alcanzar un nivel de energía determinado. En este sistema, el GABA es el neurotransmisor que actúa como un atenuador que baja la intensidad de las luces de la casa, de nuestro cerebro, para que no haya un cortocircuito. Imaginad que la neurona es una habitación con una puerta, el receptor GABA-A. Normalmente esa puerta está cerrada o se abre muy poco. Cuando te inyectan el anestésico, este se pega a la puerta y la deja abierta de par en par. Al abrirse la puerta, una marea de iones de cloro con carga negativa entra en la neurona. Como la neurona se llena de energía negativa, ocurre lo que los médicos llaman hiperpolarización. Para explicarlo de manera sencilla,
Si para encender la luz necesitas subir el interruptor hasta el número 10, pero el cloro ha bajado la energía de la habitación hasta el -50, por mucho que intentes pulsar el interruptor, por mucho que el cirujano corte o los sentidos intenten avisar del dolor, la luz nunca llega a encenderse. El cloro actúa como un lastre de energía negativa que hace que a las neuronas les sea físicamente imposible generar la chispa necesaria para transmitir información. Por eso te quedas apagado mientras estás anestesiado, pero no siempre hace falta apagar toda la casa. Y dependiendo de la intervención que deban hacerte, los médicos elegirán entre una anestesia local que solo adormece una zona pequeña como cuando te quitan una muela y una anestesia regional que duerme una parte grande del cuerpo como un brazo o de la cintura para abajo, por ejemplo, la anestesia epidural o la raquidia. Por cierto, mucha gente se pregunta, ¿si me sedan para una prueba me están anestesiando? Técnicamente no es lo mismo. La anestesia local que acabamos de mencionar es como apagar la luz de una sola habitación. El resto de la casa, tu mente, sigue despierta, pero esa zona no siente nada. La sedación, en cambio, es bajar la intensidad de todas las luces. No te deja inconsciente del todo como la anestesia general, pero te sumerge en un estado de calma profunda donde el tiempo y el dolor dejan de importar. El propofol es tan versátil que se usa tanto para sedaciones como en las colonoscopias, como para anestesia general en dosis más altas. Antes de continuar, queremos insistir en que este reportaje tiene un objetivo divulgativo y educativo. La medicina es una ciencia en constante evolución y además cada paciente es único, por lo que la información que os estamos proporcionando en este vídeo nunca debe sustituir el consejo, el diagnóstico o el tratamiento de un profesional sanitario, porque antes de llegar al quirófano para una intervención de cierta envergadura, ya sea bajo anestesia general o regional, hay un paso previo fundamental: la consulta de preanestesia. No es solo un trámite, es el momento en que el anestesiólogo, que será tu sombra durante la operación, evalúa tu estado físico y revisa tus antecedentes. Durante mucho tiempo se pedían análisis de sangre o electrocardiogramas a todo el mundo antes de operarse, pero hoy la medicina ha cambiado. Las guías actuales indican que si eres una persona sana y la operación es sencilla, estas pruebas suelen ser innecesarias. Lo realmente importante hoy es la entrevista con el anestesiólogo, quien evaluará tu salud real y decidirá si necesitas alguna prueba específica. Asimismo, en intervenciones que afectan al aparato digestivo, aunque antes se solía vaciar el intestino con laxantes de forma rutinaria para reducir la carga bacteriana y prevenir que una posible perforación accidental derivara en una infección grave, hoy sabemos que esos laxantes pueden deshidratar al paciente sin necesidad. Por eso, en muchas cirugías modernas se prefieren otros métodos, como antibióticos específicos, para que el cuerpo llegue al quirófano en las mejores condiciones posibles y se recupere mucho más rápido. ¿Y cómo es el trabajo de los anestesiólogos en el quirófano? Lo podríamos comparar con el de un piloto de aviones. La inducción, el despegue, es el momento más crítico. Al paciente se le administran los fármacos y se le coloca el tubo para respirar. Aquí es donde algunos sienten ese sabor metálico en la boca o un ligero escozor en el brazo. Después llega el mantenimiento, el vuelo. En ese periodo, el médico anestesista vigila tus constantes cada segundo usando monitores como el BIS que antes hemos mencionado. Y finalmente está el despertar, el aterrizaje, que es cuando se cortan los fármacos, el cuerpo del paciente empieza a limpiar la química que se le ha puesto y recupera la respiración propia. Es normal despertar con frío, temblores o un poco de confusión. Por cierto, ¿tenéis alguna anécdota que contarnos respecto a la recuperación de una anestesia, ya sea local, regional o general? Yo recuerdo perfectamente que en una ocasión en que me tuvieron que poner anestesia general, cuando desperté escuchaba a alguien que parecía quejarse muy bajito, hasta que terminé dándome cuenta de que esa persona era yo misma.
Entre los principales temores que nos surgen cuando van a ponernos una anestesia general están: ¿y si me muevo mientras me están operando? ¿Y si noto dolor? Pero estos fármacos nos provocan una desconexión total. Por un lado, nos dejan inconscientes. Por otro, nos provocan amnesia porque el fármaco bloquea el hipocampo, la zona del cerebro que graba los recuerdos. Por eso parece que han pasado solo 2 segundos entre que cerraste los ojos y despertaste. La anestesia además bloquea los receptores de dolor, impide que el cerebro procese que nos están interviniendo. Y finalmente, hace que no podamos movernos al usar relajantes musculares, derivados, como hemos visto, del antiguo veneno amazónico, el curare, que bloquean la conexión entre el nervio y el músculo. Estás paralizado para que el cirujano pueda trabajar con precisión, sin que un reflejo tuyo arruine la operación. Pero vamos a responder con un poco más de detalle a la pregunta de si es posible despertarse en medio de una operación, porque sabemos que es una de las cuestiones que más inquietud genera a quien debe someterse a una cirugía. El miedo a estar atrapado en el propio cuerpo, consciente pero incapaz de moverse, ha sido incluso tema de películas, pero la ciencia médica lo estudia bajo un nombre técnico: despertar intraoperatorio DIO o conciencia accidental bajo anestesia. Durante mucho tiempo la cifra estándar que manejaba la medicina era que el despertar intraoperatorio ocurría en 1 de cada 1000 pacientes, es decir, un 0,1%. Sin embargo, el estudio más grande y ambicioso realizado hasta la fecha, el NAP5 en el Reino Unido, que analizó casi 3 millones de anestesias, arrojó una cifra mucho más tranquilizadora. El riesgo real es de aproximadamente 1 entre 19.000 pacientes. Esta diferencia en los números se debe a que muchos pacientes tienen recuerdos vagos o sueños, pero no un despertar consciente y traumático. Pero entonces, ¿se siente dolor? Esta es la mayor preocupación y la ciencia distingue claramente entre enterarse de algo y sentir dolor. Lo más común no es sentir dolor. Lo que más reportan los pacientes que han tenido esta experiencia son percepciones auditivas, oír a los médicos hablando o el pitido de las máquinas, y una intensa sensación de parálisis. Como se usan relajantes musculares, el paciente puede estar consciente pero no puede ni abrir un ojo ni mover un dedo para avisar. Según los estudios científicos, solo entre el 10% y el 20% de los pacientes que experimentan este despertar intraoperatorio llegan a sentir dolor físico. Muchos dicen que no es un dolor agudo, sino la sensación del tubo en la garganta o el contacto de los instrumentos quirúrgicos, y lo comparan a veces con un rasguño o una presión. ¿Por qué ocurre y quién tiene más riesgo de sufrirlo? No es algo que suceda al azar. La ciencia ha identificado factores que aumentan las probabilidades. En primer lugar, es más habitual en cirugías de urgencia o traumas graves, en casos donde la vida del paciente pende de un hilo, como un accidente de tráfico grave, ya que el anestesista a veces tiene que usar dosis más bajas para no desplomar la presión arterial. También puede pasar con más probabilidades en cesáreas con anestesia general. El riesgo en ese caso sube a 1 entre 670, porque el médico debe equilibrar la dosis para dormir a la madre sin deprimir demasiado al bebé, es decir, sin que sus funciones vitales, especialmente la respiración y el ritmo cardíaco, se vuelvan más lentas y débiles. Y también se han observado casos de resistencia genética. Ciertos pacientes, como los pelirrojos, debido a una mutación en un gen, el MT1R, pueden requerir hasta un 20% más de anestesia para alcanzar el mismo nivel de inconsciencia. Es importante destacar que la inmensa mayoría de estos raros episodios ocurren en los momentos de transición, durante la inducción, es decir, en los segundos en los que los fármacos empiezan a hacer efecto, o cuando el paciente está recuperando la consciencia al final, y casi nunca durante la operación propiamente dicha. Aunque es un evento extremadamente raro, para quien lo vive puede ser traumático. Hasta el 70% de los pacientes que tienen un despertar con dolor, ya dijimos que eso ocurre en muy raras ocasiones,
desarrollan trastorno de estrés postraumático, TPT, que les provoca pesadillas, ansiedad o pánico a los hospitales. Si os han operado alguna vez o estáis a punto de pasar por quirófano, desde aquí os deseamos que todo vaya de maravilla, sabréis que siempre se pide al paciente que vaya en ayunas. ¿A qué se debe esto? No es ningún capricho, es por el peligro de sufrir el síndrome de Mendelssohn. Bajo anestesia general, tu cuerpo pierde los reflejos defensivos como el de la tos o el cierre de la glotis. Si tienes el estómago lleno y vomitas mientras estás inconsciente, ese contenido ácido puede colarse en tus pulmones. El ácido del estómago quema el tejido pulmonar, provocando una neumonitis química, y puede ser mortal. Por eso las reglas actuales son estrictas. Nada de comida sólida entre 6 y 8 horas antes, pero, y esto es un avance reciente, se pueden beber líquidos claros, agua, café solo, sin leche, hasta 2 horas antes del procedimiento para que el paciente no esté tan deshidratado y ansioso. En cualquier caso, si os van a operar, consultad siempre todas estas cosas con el especialista. Y por supuesto, una de las mayores preocupaciones de quienes van a pasar por quirófano es si la anestesia resulta realmente segura. De hecho, mucha gente dice: a la operación no le tengo miedo, pero sí a la anestesia. La realidad es que hoy es más seguro operarse que ir al hospital en coche. Según las estadísticas, el riesgo de muerte por anestesia en un paciente sano es de 1 entre 200.000. Podéis compararlo con esto. El riesgo de morir en un accidente de tren es de 1 entre 156.000 y en un accidente de autobús de 1 entre 104.000. Claro que siempre está el «¿y si justo me toca a mí?» y es humano pensarlo, pero, como os hemos dicho en general, todo está muy controlado para que no pase nada. Aunque ese riesgo de 1 entre 200.000 es la media para personas sanas, los anestesistas actuales cuentan con herramientas para calcular el riesgo de cada individuo. La mayoría de los problemas no vienen de la anestesia en sí, sino de enfermedades previas que el paciente ya tiene, por lo que ser honesto en la consulta previa es tu mejor seguro de vida. Eso sí, aunque el uso de la anestesia sea una técnica muy segura, no es una experiencia inocua para el organismo. Los estudios científicos revelan que entre un 30 y un 35% de los pacientes sufren náuseas y vómitos tras la cirugía, una cifra que puede dispararse hasta el 70 u 80% en personas con mayor sensibilidad, como las mujeres o quienes suelen marearse en el coche. Y si te han tenido que intubar para asegurar tu respiración, existe casi un 50% de probabilidades de que despiertes con un molesto dolor de garganta debido a la irritación del tubo. Asimismo, entre un 5 y un 65% de las personas, ese intervalo tan amplio refleja la enorme cantidad de variables que entran en juego, pueden experimentar temblores y una intensa sensación de frío al despertar, ya que la anestesia altera temporalmente nuestro termostato interno. Por suerte, los médicos cuentan hoy con fármacos preventivos muy eficaces para que este aterrizaje sea cada vez más suave y llevadero. También tenemos que hablaros del delirium postoperatorio, que se produce especialmente en ancianos. Algunas personas mayores despiertan muy confundidas, sin saber quiénes son o dónde están. Esto no es por un daño permanente, sino porque el cerebro envejecido tiene menos reserva para compensar el estrés de la cirugía y los fármacos. Por suerte, suele ser reversible en pocos días. A menudo escuchamos que la anestesia general es un coma inducido, y técnicamente es cierto. Los médicos la definen como un estado de inconsciencia profunda provocado por fármacos. Sin embargo, hay diferencias importantes que debemos aclarar. El coma patológico suele ser el resultado de una tragedia, como un golpe, un ictus o una enfermedad. Es impredecible y el cerebro puede estar sufriendo daños graves mientras está desconectado. Por otro lado, el coma de la UCI se utiliza como un escudo. Se busca que el cerebro descanse durante días tras un trauma grave para bajar la inflamación
y ahorrar oxígeno. En estos casos, despertar puede llevar días porque el cuerpo está saturado de sedantes. La anestesia, en cambio, es un acto de protección activa. Es un coma reversible en cuestión de minutos y controlado al milímetro. Mientras tú descansas, el anestesiólogo monitoriza cada latido y cada respiración para asegurar que tu cerebro esté, en todo momento, en el lugar más seguro del mundo. Gracias a ese líquido blanco y a esos gases invisibles, hoy no tenemos que ser como aquellos pacientes de Robert Liston que rezaban antes de entrar a quirófano. Y recordad, la próxima vez que os cuenten que alguien no despertó de la anestesia, pensad en ese uno entre 200.000 y en todo el despliegue tecnológico que vela por nosotros mientras estamos sobre la mesa de operaciones. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la anestesia? ¿Vais a operaros y os da miedo? ¿Os han operado y habéis vivido alguna experiencia curiosa al despertar? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Por cierto, si queréis conocer la vida del médico Ignaz Semmelweis, a quien mataron por salvar a millones de madres, os interesará ver este vídeo que hicimos sobre él. Y si queréis conocer nuevas historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.